¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión más de las lecturas platónicas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de leer la Apología, ¿sí? La Apología. Un texto conocido, un texto famoso, un texto que es un clásico de la literatura universal, ¿sí? Y pues que refleja de alguna forma cuál era o cuál ha sido, ¿no? El estatus de la filosofía, al menos durante algún tiempo, ¿no? Este texto, como la mayoría de ustedes seguramente sabe, trata sobre el juicio y la condena de Sócrates. Sócrates es un personaje de talla mundial, ¿no? Dentro de la cultura, y por eso mismo también un personaje controversial, ¿sí? En esta sesión vamos a tratar solamente hasta antes de que se le condene, ¿sí? Vamos a hacer dos sesiones de la apología. Esta es la primera. Vamos a dividirlo en 4 escenas. Vamos a llegar hasta la 31C, hasta la línea 31C, según la paginación de Stephanus. Y para esta ocasión tengo también invitados. Si bien la apología, pues, es más que todo un discurso de Sócrates, también hay partes en las que él interactúa, ¿no? En sus recuerdos interactúa con Callias, y Callias va a ser Natalie. Natalie, ¿qué tal? Gracias por participar. Luego también va a estar Meleto, con él hay un diálogo ahí. Y Meleto va a ser Paul Manco. ¿Qué tal, Paul? Gracias por participar. Y por ahí también una voz colectiva, ¿no? La voz ateniense. Sanelli también va a estar a cargo. Así que tenemos nuestros personajes, ¿sí? Y entonces, antes de empezar ya como es usual aquí en las lecturas platónicas, a leer el texto, a interpretarlo, tengo que dar, ¿sí? Ya está. Unos alcances al respecto, ¿verdad? Y ahora les doy la palabra. A ver, en este diálogo, como ya le dije, hay esos personajes, pero también se discute si fue el primero o qué tipo en qué orden está, ¿no? Guthrie es uno de los famosos historiadores de la historia griega, ¿no? Él dice que luego de recuperar bastantes textos, ¿no? Y lecturas, dice que esta puede ser la primera obra de Platón. Estilométricamente se puede reconocer que es la primera obra de Platón, escrita no mucho después del juicio, dice él. Es más, Platón mismo afirma haber estado presente en el juicio. El juicio se dio en el 399 a.C., ¿sí? Y acá vienen las cosas importantes, más que las notas y todo, ¿no? Los lectores de esta apología de Sócrates ven que más que una defensa, es un desafío. ¿Qué me refiero? A que Sócrates tiene un tono altanero desde el principio, ¿sí? Jenofonte también lo dice en su propia apología. Recordemos que no solamente Platón escribió una apología, sino también ha habido otros. Jenofonte es uno de ellos, que está disponible también, si lo pueden leer. Reconocen que hay, entonces, en el carácter socrático, hay arrogancia, hay atrevimiento, hay desvergüenza, ¿sí? Y a pesar de que él no prepara un discurso de antemano, él mismo lo comenta, y también aquellos que estaban en esa época también pueden decir que en efecto fue así, pues la señal divina se lo prohibió. Ya vamos a hablar de eso. Si bien pues Sócrates no preparó un discurso de antemano, él ya tenía bastante tiempo en saber hablar frente a un público, bastante tiempo ya. Él había ensayado durante años conversando con los sofistas, en fin, ¿sí? Entonces, no es que sea un primerizo Sócrates hablando frente a un público, aunque él lo dice. Recordemos, siempre está jugando, él, ¿no? Siempre le gusta jugar con las palabras, su popular ironía, ¿verdad? Entonces, ya para acercarnos al texto, ¿cómo hay que leer la apología desde esta visión de Guthrie? Él dice, más que una fotografía del instante, este texto, este diálogo, es un retrato de un artista. Obviamente el artista es Platón, ¿sí? O sea, no busquemos aquí exactitud de que si tal cosa fue exactamente lo que pasó, no. Este es un recuerdo artístico de lo que vivenció Platón estando ahí frente a esta condena a Sócrates, ¿sí? Y también recordemos el valor de la memoria en el mundo antiguo, ¿sí? Cuando la palabra tenía un papel más importante, las memorias eran más poderosas. Así que también mucho de lo que se dice aquí en esta versión de la apología, pues es cierto, ¿no? En muchos sentidos es cierto. Bueno, en fin, sin más, ahora sí vamos de frente ya al diálogo, porque acá lo interesante es la participación de ustedes también y cómo conversamos respecto. Y para eso voy a compartir el diálogo que tengo acá, que está de mano de la editorial Gredos, por si acaso. Yo lo he compartido estos diálogos ya en el Classroom que tenemos. Así que tengo la versión en griego también para hacer los comentarios pertinentes, en fin, en cuanto a palabras y todo. Y pues hay otra versión también de la editorial universitaria, que también van a encontrarlo en nuestro Classroom. Bueno, entonces sin más, empiezo, ¿sí? Son 4 escenas. Voy a empezar con la primera, que es muy corta. Y ya luego de esto, luego de hacer los comentarios también, les doy paso a ustedes por si tienen algo que quieran decir, ¿verdad? Bueno, entonces sin más,
Empezamos en 3, 2, 1 y ya. No sé, atenienses, la sensación que han experimentado por las palabras de mis acusadores. Ciertamente, bajo su efecto, incluso yo mismo he estado a punto de no reconocerme. Tan persuasivamente habla. Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero. De las muchas mentiras que han mordido, una me causó especial extrañeza. Aquella en la que decían que tenían que precaverse de ser engañados por mí, porque dicen ellos, soy hábil para hablar. En efecto, no sentir vergüenza de que inmediatamente les voy a contradecir con la verdad cuando de ningún modo me muestre hábil para hablar, eso me ha parecido en ellos lo más falto de vergüenza. Si no es que acaso estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad. Pues si es esto lo que dicen, yo estaría de acuerdo en que soy orador, pero no al modo de ellos. En efecto, como digo, estos han dicho poco o nada verdadero. En cambio, ustedes van a oír de mí toda la verdad. Ciertamente por Zeus, atenienses, no oirán bellas frases como las de estos, adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos, sino que van a oír frases dichas al azar, con palabras que me vengan a la boca, porque estoy seguro de que es justo lo que digo, y ninguno de ustedes espera otra cosa. Pues por supuesto, tampoco sería adecuado a esta edad mía presentarme ante ustedes como un jovenzuelo que moldea sus discursos. Además, si muy seriamente atenienses, les suplico y pido que si me oyen hacer mi defensa con las mismas expresiones que acostumbro usar, bien en el ágora, encima de la mesa de los cambistas, donde muchos ya me han oído o bien en otras partes, que no les cause extrañeza ni protesten por ello. En efecto, la situación es esta. Ahora, por primera vez, comparezco ante un tribunal a mis 70 años. Simplemente soy ajeno al modo de expresarse aquí. Del mismo modo que si en realidad fuera extranjero, me consentiría, por supuesto, que hablara con el acento y la manera en los que me hubiera educado. También ahora se los pido, como algo justo, según me parece, que me permitan hablar según la manera que tengo de expresarme. Quizá podría ser peor, quizá mejor. Y consideren y pongan atención solamente si digo cosas justas o no. Este es el deber del juez, el del orador, decir la verdad. Ciertamente, atenienses, es justo que yo me defienda, en primer lugar, frente a las primeras acusaciones falsas contra mí y los primeros acusadores, después frente a las últimas y a los últimos. En efecto, desde antiguo, ya durante muchos años, han surgido entre ustedes muchos acusadores míos, sin decir verdad alguna, a quienes temo yo más que a Anito y a los suyos, aun siendo también estos temibles. Pero lo son más atenienses los que, tomando a muchos de ustedes desde niños, les persuadían y me acusaban mentirosamente, diciendo que hay un cierto Sócrates sabio que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra y que hace fuerte el argumento más débil. Estos atenienses, los que han extendido esta fama, son los temibles acusadores míos, pues los oyentes consideran que los que investigan eso no creen en los dioses. En efecto, estos acusadores son muchos, me han constado ya y me han acusado ya muchos años y además hablaban ante ustedes en la edad en la que podían darles crédito, porque algunos eran niños o jóvenes y porque me acusaban en abstinencia sin defensor presente. Lo más absurdo de todo es que ni siquiera es posible conocer y decir sus nombres, sino precisamente el de un cierto comediógrafo. Lo que sirviéndose de la envidia y la tergiversación, trataban de persuadirlos y los que convencidos ellos mismos intentaban convencer a otros son los que me producen la mayor dificultad. En efecto, ni siquiera es posible hacer subir aquí y poner en evidencia a ninguno de ellos, sino que es necesario que yo me defienda sin medios, como si combatiera a sombras, y que argumente sin que nadie me responda. En efecto, admitan también ustedes, como digo yo, que han habido dos clases de acusadores míos. Unos, los que me han acusado recientemente, otros, a los que ahora me refiero, que me han acusado desde hace mucho. Y crean que es preciso que yo me defienda frente a estos en primer lugar, pues también ustedes les han oído acusarme anteriormente y mucho más que estos últimos. Bueno, dicho esto, hay que hacer ya la defensa atenienses e intentar arrancar de ustedes en poco tiempo esa mala opinión que han adquirido durante un tiempo tan largo. Quisiera que eso resultara así, si es mejor para ustedes y para mí, y conseguir algo con mi defensa, pero pienso que es difícil y de ningún modo me pasen advertir esa dificultad. Sin embargo, que vaya esto por donde al Dios le sea grato, pero obedecer la ley, debo obedecer la ley y hacer mi defensa. Bueno, listo. Esta es la primera escena, ¿sí? Este texto usualmente se divide en
unas 3 partes, 4 partes, según sea quien lo esté interpretando, pero todos coinciden que esta primera escena es el exordio, ¿no? Es el prólogo, en fin. ¿Y qué pasa en esta primera escena del prólogo? Pues Sócrates se presenta y dice, miren, yo no soy orador a como ellos dicen que yo soy. Yo no sé hablar en público, ¿sí? Yo no adorno mis discursos, no los voy a adornar. Yo digo la verdad, ¿sí? O sea, yo no retoco lo que estoy diciendo, yo digo la verdad tal cual, con frases dichas al azar, ¿no? Con expresiones que me vengan a la mente, ¿sí? Eh, y por eso también tengo más validez incluso que ellos, pareciera decir, ¿verdad? Bueno, en fin, las acusaciones por las que Sócrates está frente a este juicio, ya los vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero acá él se centra en dos acusadores, los que lo han denunciado, por así decirlo, y aquellos que han venido denunciándolo, pero así de forma solapada. Y él tiene la intención de demostrarles efectivamente que si ha llegado a ese juicio, no ha sido porque recién lo hayan denunciado, sino porque ya eso ha venido de tiempo, ¿no? Hay unos primeros acusadores y hay unos últimos acusadores. En estos primeros acusadores, por ahí decían, hay un comediógrafo, ¿no? Ya lo va a decir más adelante que ese comediógrafo, pues obviamente es Aristófanes, ¿no? Todos recordarán seguramente que él tiene una comedia llamada Las Nubes, en la cual pues se representa efectivamente a un Sócrates que está por los aires y todo. Pero eso ya vamos a comentarlo más adelante, ¿sí? Entonces ahora solamente estamos viendo cómo es que eh, Sócrates va a dirigirse hacia ellos, ¿no? Hacia los atenienses. Recuerden, está al frente de un juicio, está hablando ante un público, ¿sí? Y va a presentar los descargos frente a las denuncias que le han hecho. Bueno, eh, creo que esto solamente es un inicio, claro, no hemos dicho todavía los temas más importantes, pero esto va a seguir avanzando según el camino, ¿verdad? Si no hay ningún comentario al respecto, puedo seguir avanzando, si no, pues pueden levantar la mano, en fin, o prender el micro y también hacer el comentario que tengan. Al respecto, a ver, aquí no tengo muchos apuntes, eh, así que si les parece, ya paso a la segunda escena, en la cual ya viene más contenido, ¿ok? Vale, que así sea entonces. Ajá. Ok. Ok, en esta segunda escena, acá sí ya van a entrar estos personajes, ahí Callias atento, y también la voz, ¿ok? Vale, empecemos entonces. En 3, 2, 1 y ya. Recojamos, pues, desde el comienzo, cuál es la acusación a partir de la cual ha nacido esta opinión sobre mí, por la que Méleto, dándole crédito, también ha presentado esta acusación pública. Veamos, ¿con qué palabras me calumniaban los tergiversadores? Como si en efecto se tratara de acusadores legales, hay que dar lectura a su acusación jurada. Y esta es la acusación. Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y enseñar estas mismas cosas a otros. Es poco así más o menos. En efecto, también en la comedia de Aristófanes, verían ustedes un cierto Sócrates que era llevado de un lado a otro, afirmando que volaba y diciendo otras muchas necedades sobre las que yo no entiendo ni mucho ni poco. Y no hablo con la intención de menospreciar este tipo de conocimiento. Si alguien es sabio acerca de tales cosas, no sea que Méleto me entable proceso con esta acusación, sino que yo no tengo nada que ver con tales cosas, atenienses. Presento como testigo a la mayor parte de ustedes y les pido que cuantos me han oído dialogar alguna vez se informen unos a otros y lo den a conocer. Muchos están en esta situación. En efecto, infórmense unos con otros si alguno me oyó jamás dialogar poco o mucho acerca de estos temas. De ahí conocerán que también son del mismo modo las demás cosas que acerca de mí la mayoría dice. Pero no hay nada de esto. Si han oído a alguien decir que yo intento educar a los hombres y que cobro dinero, tampoco es verdad. Pues también a mí me parece que es hermoso que alguien sea capaz de educar a los hombres como Gorgias de Lontinio, Pródico de Zeus, Hipias de Élide. Cada uno de ellos atenienses, yendo de una ciudad a otra, persuaden a los jóvenes, a quienes les es posible recibir lecciones gratuitamente del que quieran de sus conciudadanos, a que abandonen las lecciones de estos y reciban las suyas, pagándoles dinero y debiéndoles agradecimiento. Por otra parte, está aquí otro sabio natural de Paros, que me he enterado de que se halla en nuestra ciudad. Me encontré casualmente al hombre que ha pagado a los sofistas más dinero que todos los otros juntos, Calias, el hijo de Pónico.
A este le pregunté, pues tiene 2 hijos. Calias, le dije, si tus 2 hijos fueran potros o becerros, tendríamos que tomar un cuidador de ellos y pagarle. Este debiera hacerlos aptos y buenos en la condición natural que les propia, y sería un conocedor de los caballos o un agricultor. Pero puesto que son hombres, ¿qué cuidador tienes la intención de tomar? ¿Quién es conocedor de esta clase de perfección de la humana y política? Pues pienso que tú lo tienes averiguado por tener 2 hijos. ¿Hay alguno o no? Claro que sí. ¿Quién? ¿De dónde es? ¿Y por cuánto enseña? Oh Sócrates, Ebeno de Paros por 5 minas. Yo consideré feliz a Deno, si verdaderamente posee ese arte y enseña tan convenientemente. En cuanto a mí, presumiría y me jactaría si supiera estas cosas, pero no las sé, atenienses. Quizá alguno de ustedes objetaría, Pero Sócrates, ¿cuál es tu situación? ¿De dónde han nacido esas tergiversaciones? Pues sin duda, no ocupándote tú en cosa más notable que los demás, no hubiera surgido seguidamente tal fama y renombre, a no ser que hicieras algo distinto de lo que hace la mayoría. Dinos, pues, ¿qué es ello? A fin de que nosotros no juzguemos a la ligera. pienso que el que habla así dice palabras justas, y yo voy a intentar dar a conocer qué es realmente lo que ha hecho este renombre y esta fama. Oigan, pues, tal vez va a parecer alguno de ustedes que bromeo. Sin embargo, sepan bien que voy a decir toda la verdad. En efecto, atenienses, yo no he adquirido este renombre por otra razón que por cierta sabiduría. ¿Qué sabiduría es esta? La que tal vez es sabiduría propia del hombre, pues en realidad es probable que yo sea sabio respecto a esta. Estos, de los que hablaba hace un momento, los sofistas, quizás sean sabios respecto a una sabiduría mayor que la propia de un hombre, o no sé cómo calificarla. Hablo así porque yo no conozco esa sabiduría, y el que lo afirma miente y habla en favor de mi falsa reputación. Atenienses, no protesten, ni aunque parezca que digo algo presuntuoso. Las palabras que voy a decir no son mías, sino que voy a remitir al que las dijo, digno de crédito para todos. De mi sabiduría, sé alguna, y cuál es, voy a presentar como testigo al Dios que está en Delfos. En efecto, conoces sin duda a Querofonte. Este era amigo mío desde la juventud y adepto al Partido Democrático. Fue al destierro y regresó con ustedes. Ya saben cómo era Querofonte, qué vehemente para lo que emprendía. Pues bien, una vez fue a Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo esto. Pero como he dicho, no protesten atenienses. Preguntó si había alguien más sabio que yo. La Pitia le respondió que nadie era más sabio. Acerca de esto, les dará testimonio aquí el hermano suyo, puesto que Querofonte ha muerto. Piensen por qué digo estas cosas. Voy a mostrarles de dónde ha salido esa falsa opinión sobre mí. Así pues, tras oír estas palabras, reflexionaba yo así. ¿Qué dice realmente el Dios? ¿Qué indica el enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda no miente, no le es lícito. Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir. Más tarde, a regañadientes, me incliné a una investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea de que si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo, este es más sabio que yo y tú decías que yo lo era. Ahora bien, al examinar a este, pues no necesito citarlo por su nombre, era un político, aquel con el que estuve indagando y dialogando. Experimenté lo siguiente, atenienses. Me pareció que otras muchas personas creían que ese hombre era sabio y especialmente lo creía él mismo, pero que no lo era. Y a continuación intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio, yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Parece pues que al menos soy más sabio que él en esa misma pequeñez, en que lo que no sé, tampoco creo saberlo. A continuación me encaminé hacia otro de los que parecían ser más sabios que aquel y saqué la misma impresión, y también allí me gané la enemistad de él y muchos de los presentes.
Después de esto, iba ya uno tras otro, sintiéndome disgustado y temiendo que me ganaban enemistades, pero sin embargo, me parecía necesario dar la mayor importancia al Dios. Debía yo, en efecto, encaminarme, indagando qué quería decir el oráculo hacia todos los que parecían saber algo, y por el perro, atenienses, pues es preciso decir la verdad ante ustedes, que tuve la siguiente impresión. Me pareció que los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga según el Dios. En cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio. Sin duda es necesario que les haga ver mi camino errante como condenado a ciertos trabajos, a fin de que el oráculo fuera irrefutable para mí. En efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, los de tragedia, los de tirambos y los demás, en la idea de que allí me encontraría manifestadamente más ignorante que aquellos. Así pues, tomando los poemas suyos que me parecían mejor realizados, les iba preguntando qué querían decir, para al mismo tiempo aprender yo también algo de ellos. Pues bien, me resisto por vergüenza a decirles la verdad, atenienses. Sin embargo, hay que decirla. Por así decir, casi todos los presentes podían hablar mejor que ellos sobre los poemas que ellos habían compuesto. Así pues, también respecto a los poetas, me di cuenta en poco tiempo de que no hacían por sabiduría lo que hacían, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración, como los adivinos y los que recitan oráculos. En efecto, también estos dicen cosas muy hermosas, pero no saben nada de lo que dicen. Una inspiración semejante me parece a mí que experimentaban también los poetas, y al mismo tiempo me di cuenta de que ellos, a causa de la poesía, creían también ser sabios respecto a las demás cosas sobre las que no lo eran. Así pues, me alejé también de allí creyendo que les superaba en lo mismo que los políticos. En último lugar, me encaminé hacia los artesanos. Era consciente de que yo, por así decirlo, no sabía nada. En cambio, estaba seguro de que encontraría en estos muchos conocimientos, bellos conocimientos. Y en eso no me equivocaba, pues sabían cosas que yo no sabía, y en ello eran más sabios que yo. Pero atenienses, me pareció a mí que también los buenos artesanos incurrían en el mismo error que los poetas, por el hecho de que realizaban adecuadamente su arte. Cada uno de ellos estimaba que era muy sabio también respecto a las demás cosas, incluso las más importantes. Y ese error velaba su sabiduría. De modo que me preguntaba yo mismo, en nombre del oráculo, si prefería estar así como estoy, no siendo sabio en la sabiduría de aquellos, ni ignorante en su ignorancia, o tener estas dos cosas que ellos tienen. Así pues, me contenté a mí mismo y el oráculo, me contesté a mí mismo y el oráculo, que era ventajoso para mí estar como estoy. A causa de esta investigación, atenienses, me he creado muchas enemistades, muy duras, pesadas, de tal modo de que de ellas han surgido muchas tergiversaciones, y el renombre este de que soy sabio. En efecto, en cada ocasión los presentes creen que yo soy sabio respecto a aquello que refuto a otro. Es probable, atenienses, que el Dios sea en realidad sabio, y que este oráculo diga que la sabiduría humana es digna de poco o de nada. Y parece que este habla de Sócrates, se sirve de mi nombre, poniéndome como ejemplo, como si dijera, es el más sabio, el que entre ustedes hombres conoce como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. Así pues, incluso ahora voy de un lado a otro investigando y averiguando en el sentido del Dios si creo alguno de los ciudadanos o de los forasteros es sabio, y cuando me parece que no lo es, prestándome auxilio al Dios, le demuestro que no es sabio. Por esta ocupación, no he tenido tiempo de realizar ningún asunto de la ciudad digno de citar, ni tampoco mío particular, sino que me encuentro en gran pobreza a causa del servicio del Dios. Se añade a esto que los jóvenes que me acompañan espontáneamente, los que disponen de más tiempo, los hijos de los más ricos, se divierten oyéndome examinar a los hombres y con frecuencia me imitan e intentan examinar a otros y naturalmente encuentran, creo yo, gran cantidad de hombres que creen saber algo, pero que saben poco o nada. En consecuencia, los examinados por ellos se irritan conmigo y no consigo mismos. Y dicen que un tal Sócrates es malvado y corrompe a los jóvenes. Cuando alguien les pregunta qué hace y qué enseña, no pueden decir nada, lo ignoran. Pero para no dar la impresión de que están confusos, dicen lo que es usual contra todos los que filosofan, es decir, las cosas del cielo y lo que está bajo la tierra, no creen en los dioses y hacer más fuerte el argumento más débil. Pues creo que no desearían decir la verdad, a saber, que resulta evidente
que están simulando saber sin saber nada. Y como son, pienso yo, susceptibles y vehementes y numerosos, y como además hablan de mí apasionada y persuasivamente, les han llenado los oídos calumniándome violentamente desde hace mucho tiempo. Como consecuencia de esto, me ha acusado Méleto, Ánito y Licón. Méleto, irritado en nombre de los poetas. Ánito, en el de los demiurgos y los políticos. Y Licón, en el de los oradores. De manera que, como decía yo al principio, me causaría extrañeza que yo fuera capaz de arrancar de ustedes en tan escaso tiempo esta falsa imagen que ha tomado tanto cuerpo. Ahí tienen, atenienses, la verdad, les estoy hablando sin ocultar nada, ni grande ni pequeño, y sin tomar precauciones en lo que digo. Sin embargo, sé casi con certeza que con estas palabras me consigo enemistades, lo cual es también una prueba de que digo la verdad, y que es esta la mala fama mía, y que estas son sus causas. Si investigan esta hora o en otra ocasión, confirmarán que es así. Ok, acá sí ya hay más temas que compartir, que comentar. Bueno, los tengo ordenados de la siguiente manera, ¿ok? A ver, empecemos entonces. Empecemos. A ver, acá estás. ¿Cuál es la acusación? Sócrates comete delito. ¿Por qué? Investiga cosas subterráneas, cosas celestes. Hace el argumento fuerte, hace el argumento débil fuerte y enseña esto a los demás. ¿Sí? Esta es la acusación más o menos que le hacen, ¿no? Y mencionaba a Aristófanes. Ahora sí lo voy a comentar tal cual. Aristófanes, Las nubes, escrito en el 423, ¿no? Y reescrita en el 420, 417, ¿sí? En esa comedia aparecen muchos de los temas por los cuales ahora Sócrates está hablándoles a los atenienses. Y de hecho, es la fuente más antigua en la cual se refiere a Sócrates, en esta comedia, Las nubes. En las líneas 188 hay un diálogo entre Estrepíades y un discípulo, ¿no? ¿Y qué dicen, qué conversan ahí? Ahí hablan, ¿no? De aquellos que investigan las cosas bajo la tierra, ¿sí? Y de ahí aparece un Sócrates que está caminando por los aires, contemplando al sol, y luego también mencionan, ¿no? Que ellos ya no juran por los dioses, sino más bien por las nubes. Y justamente esa es la comedia, ¿no? Que ellos ya no tienen que ver mucho con los dioses, sino que tienen otras divinidades, ¿no? Que son las nubes. Son nuestras divinidades, nuestros daimones, ¿no? Eso lo dicen en ese diálogo. Y ahora yo estaba investigando y ¿qué tiene que ver esto de investigar las cosas bajo la tierra y de las cosas que están encima o en el aire, ¿no? Y me encontré que hubo un edicto por esas épocas, ¿sí? Un famoso edicto que también puso en condena a Anaxágoras, otro filósofo, que se llamaba el Decreto de Pródites. Y ese decreto decía que uno podía denunciar, ¿sí?, a quienes no creen en cosas divinas y a quienes enseñan sobre los fenómenos celestes. Entonces, ya teniendo la ley de su lado, por así decirlo, los acusadores tienen que mencionar necesariamente que Sócrates hace eso que la ley prohíbe para poder acusarlo. Porque Sócrates, no, dentro de la historia de filosofía se sabe que él no se ocupaba de las cosas celestes, ¿sí? Tampoco investigar bajo la tierra, ¿no? Quizás al principio me dicen, sí, tú puedo ser discípulo por ahí de alguien, pero al final él no se dedicó a eso, ¿no? Y ese argumento más débil, es hacer el fuerte argumento débil, eso lo hacen los sofistas, no Sócrates. Entonces, él está teniendo acusaciones que personalmente no le competen, ¿no? Y acá me parece importante también esto, ¿no? Los oyentes, es decir, el público de la época, ya sabía cuáles eran las acusaciones que se cometían frente a aquellos que investigan, aquellos que filosofan, por así decirlo, ¿no? Y pues, no teniendo cómo acusar a Sócrates de otra manera, usaron esos argumentos para embaucárselos a él. Y pues, como eso ha ocurrido hace tiempo ya, y ha venido hasta esta época, él no tiene con quién debatir, ¿no? Él no tiene con quién decirle, mira, tú me has acusado de esto, pero no es cierto. Por eso dice, yo estoy como que combatiendo contra sombras, ¿no? Pero en fin, él tiene que obedecer a las leyes, en todo caso. Ahora, se menciona también a Gorgias, a Pródico, Hipias, claro, todos ellos sofistas, todos ellos educan, todos ellos cobran, y todos ellos también buscan la virtud humana y política. Eso también es importante señalar, no solamente los sofistas buscaban dinero, sino que también buscaban un tipo de educación distinta, ¿no? Y acá viene la mención interesante.
acá viene la mención interesante. Eso voy a compartirlo nuevamente. Sócrates pone como testigo al mismo Dios que está en Delfos, ¿sí? Esto es importante, importante. Acá cuando menciona, voy a poner como testigo a Dios, dice, acá está. Aquí está, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esa sabiduría? Bueno, esa sabiduría viene porque su amigo, Querofonte, que era alguien que pues era un impertinente para muchas cosas, va al oráculo que está en Delfos y le dice, ¿no? Acá está incluso la cita. ¿Hay alguien más sabio que Sócrates? Y la Pitia, es decir, el intérprete del dios, le responde que nadie era más sabio que él, ¿no? Entonces, desde ahí es donde Sócrates siente el llamado divino, porque él dice, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo yo voy a ser el más sabio si yo me considero que no lo soy? Y acá importante también, ¿qué indica el enigma? Porque los dioses hablan en enigmas, ¿sí? Y esto no solamente es para la tradición griega, esto es para toda tradición que tiene un contacto, pues, con una realidad trascendental. Los dioses hablan en enigmas, ¿sí? Su lenguaje no es el lenguaje articulado que todos tenemos. Es un lenguaje enigmático, ¿sí? Y por lo tanto, susceptible a ser interpretado. Entonces, Sócrates, sabiendo eso, todos sabían eso en esa época. Entonces, él dice, ya, pero ¿qué quiere decir que no hay nadie más sabio que yo? Entonces, se pone a pensar y dice, bueno, él no puede mentir porque obviamente es un dios y un dios no les ha permitido mentir, así que voy a intentar averiguar qué me quiere decir, ¿no? Y esa es la forma en cómo él tiene de investigar, si es cierto o no. Dice, mira, ya, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a ir por las calles de Atenas, donde me encuentre, y voy a averiguar si hay alguien más sabio que yo. Y así quiere refutar el vaticinio del oráculo, ¿no? Entonces, con esa idea de querer refutar al oráculo, él se hace el Sócrates que conocemos, ¿no? Va y examina, en fin. ¿Y a quiénes se encuentra? Se encuentra a un político, ¿sí? Es usual que los políticos mientan y es usual que los políticos crean que saben cosas que no saben. Miren, desde esta época nada más, hace más de 2500 años, ya los políticos hacían esto y lo siguen haciendo. ¿Y qué pasa con él? El final se da cuenta que es simplemente una máscara nada más, ¿no? Porque el político en verdad no sabía, pero él sí creía que sabía. Y eso fue lo que le hizo a Sócrates pensar, entonces yo sí soy sabio en esto, en que yo no voy diciendo que sé cosas que no sé. Y luego de esto va pues hacia los poetas y luego hacia los artesanos y encuentra lo mismo, ¿no? Y ya para darles paso a algún comentario que tengan, en los diálogos anteriores siempre ha aparecido esta frasecita, por el perro, ¿no? Por el perro. ¿Qué quiere decir por el perro, no? Ahorita no suena a nada. Cuando dice, ya, y por el perro, te digo que eso pasó. No nos suena a nada. Y de hecho, en su época también a ellos no les sonaba casi nada. Bueno, en fin. Es una especie de juramento, bueno, más que juramento, es un juramento que tiene Sócrates de forma particular. Es una forma ambigua de juramento, ¿sí? Uno lo rastrean al juramento de Radamantis, que es un juez del inframundo. Por otra parte, obviamente el perro, sí, perro, mundo antiguo, Egipto, ¿verdad? Está Anubis también, un dios del juicio, ¿sí? Entonces puede que se esté refiriendo a ambas cosas a la vez cuando Sócrates menciona esto. Aquí Fernando está presente, tiene un libro sobre Sócrates, ya seguramente participará al respecto para aclararnos el asunto. Pero lo que dicen los comentadores de esta singular frase que aparece en varios diálogos es lo siguiente, ¿no? Que cada vez que Sócrates menciona por el perro, o que dice por el perro, es una expresión que tiene, ¿no? O como nosotros peruanos decimos, ¿no? Por la zarita, en fin, ya, esa referencia a algo es porque está poniéndose frente a un juramento, algo así, ¿sí? Porque estos dioses, el Radamantis y Anubis, son dioses del juicio y del discernimiento. Entonces es una fórmula dramática, dicen ellos, que tiene Sócrates para afirmar la verdad de lo que está diciendo, ¿sí? Y bueno, el perro, ya entrando al campo más simbólico, siempre está relacionado con el inframundo también, ¿sí? En cada cultura, desde la mesoamericana, la americana, en fin, las culturas que tenemos, el perro siempre es como un nexo entre el mundo que tenemos y el inframundo, ¿no? El mundo que está bajo la tierra. Entonces también es una especie de referencia también mistérica, diríamos, cada vez que Sócrates dice esta palabra, ¿no? Aparte era un nombre bastante especial, ya lo vamos a ver ya. Era un nombre muy particular, ¿sí? Muy, muy, muy particular. Él lo va a decir más adelante también, que él es una persona muy, muy especial, en varios sentidos, en varios sentidos. Podía andar descalzo, podía estar en el frío y no le pasaba nada, podía tomar un montón y tampoco se emborrachaba.
Sí, era un hombre bastante singular para la época también. Bueno, en fin, no sé si tienen un comentario al respecto ustedes. Acá no quiero agotar también el tiempo. Sé que por acá hay personas que han querido estar acá porque también quisieran comentar algo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, amigos? ¿Les parece que en efecto Sócrates es tal cual se está describiendo? ¿Que él investiga debido a que se tome en serio lo que el Dios le ha dicho que él es y él en verdad no cree que lo es? ¿O solamente está jugando con los atenienses acá? Porque esto es muy serio, porque según esto lo van a condenar o lo van a dejar vivir, ¿no? ¿Sócrates en verdad cree que es así? ¿O solo es una máscara nada más? ¿O es Platón hablando a través de Sócrates, ¿no? Porque recordemos, esto no lo ha escrito Sócrates, esto lo ha escrito Platón. Un Platón joven, pero igual es Platón, ¿no? Entonces ahí le dejo la palabra a ustedes si alguien quiere participar. ¿Qué creen sobre esta primera impresión que les da Sócrates en el diálogo? ¿Es alguien que está, como él dice, prestando su auxilio al Dios? ¿O es alguien que por su propia naturaleza tiene que hacer eso que hace, ¿no? Que ir y preguntar y caer pesado, ¿no? Y al final, pues, terminar siendo enjuiciado por su misma manía que él tenía, ¿no? Que era hacer estas preguntas y buscar una respuesta y a veces incluso quedarse en el vacío, ¿no? A ver, los escucho. ¿Mm? Fernando. Sí, si me permites, y como has hecho alusión, Max, efectivamente, en mi escrito sobre Sócrates, titulado Sócrates, Máscara de Platón, yo, refiriéndome a Sócrates como un personaje sumamente enigmático, que fue creado como personaje literario por Platón, por un lado, pero también enigmático porque el Sócrates de carne y hueso existió y era de una personalidad sumamente particular, como bien lo ha señalado. Y entre las cosas que destaca es su forma tan coherente de vivir, ¿no? La acusación de la que se va a defender es por haberse apartado del camino común y corriente de todos los miembros de la comunidad. Él ha cometido la más grave falta, la de apartarse de la vida política. Uh-huh. Para ellos, la vida política, el ser ciudadano y participar de los asuntos públicos como hombre libre, era una cuestión de enorme importancia que connotaba cuestiones de carácter religioso. La actividad cívica y la actividad, la actividad religiosa iban juntas. Quien se apartaba de lo cívico se apartaba de lo religioso y caía en impiedad, que era el cargo o digamos, la falta más grave que se podía cometer. Entonces, en primer lugar, en referencia a la expresión por el perro, en el Gorgias, exactamente en el Gorgias, 482 BC, Sócrates mismo precisa por qué su usual expresión por el perro. Dice, es por que se refiere al dios de los egipcios, explicando así el sentido del juramento muy usual en él. Y claro, se refiere al dios Anubis, representado con cabeza de perro por parte de los creyentes egipcios, muy antiguos y tradicionales. Entonces, él se presenta a sí mismo, ¿no?, con ese juramento como alguien que siempre esté invocando a los dioses, a lo divino, a lo misterioso, del cual él es un representante. En su vida está haciendo ver que, lejos de ser de lo que lo acusan, es todo lo contrario, un fiel respetuoso de lo supremo, de lo divino, de donde viene la ley.
Por eso que también es importante tener en cuenta otro asunto que yo aclaro en el primer capítulo del texto escrito por mí hace ya un par de años. Los acusadores, como todos sabemos y se ha mencionado en el texto, Anito, Licón, ¿no? Pero en especial Anito. Leo mi escrito. Dice, entre los restauradores, al final de la guerra, sobresalía Anito, uno de los más poderosos políticos demócratas que había aceptado en conversación con los espartanos las siguientes medidas. Primero, conceder amnistía para todos excepto para los 30 tiranos, a los que persiguió y castigó. 2, permitir a todo ciudadano que no se sintiera cómodo en Atenas democrática se fuera a vivir a Eleusis y olvidar todos los procesos pendientes de carácter político. Sin embargo, ninguno de los demócratas podía olvidar que figuras preeminentes de la pasada época violenta, entre los que sobresalían Alcibiades, Critias, Cárnides, entre otros, habían sido íntimos amigos de Sócrates. Y por otro lado, todos conocían sus frecuentes burlas y observaciones críticas a la democracia, aquella del igualitarismo indiscriminado o la perversa inclinación a privilegiar o reconocer al gobierno de los peores, de la que eran fervorosos partidarios en esa época todos estos que lo acusaban. De tal manera que no podían sentirse seguros hasta que no eliminasen al peligroso, entre comillas, sofista Sócrates, como lo había popularizado de hace 20 años Aristófanes en las nubes, y más bien debían procesarlo sin recurrir a cargos políticos para evitar no cumplir con la amnistía decretada. En consecuencia, la acusación se limitó a ofensas contra la religión del Estado, delito de impiedad, se veía. Impiedad religiosa, que en su caso consistió en negarse a reconocer los dioses de la ciudad, introducir la creencia en otros dioses nuevos y pervertir la juventud. Los principales acusadores eran Meleto, quien representaba a los poetas y firmaba la acusación, Licón, que actuaba en nombre de los oradores, y Anito, el auténtico acusador y enemigo de Sócrates, representante de los curtidores y comerciantes. Las condenas por impiedad religiosa, como lo había dispuesto el decreto de Dioptites en el año 431 a.C., en la tolerante Atenas, eran pretexto para obligar a que se fueran quienes no eran bien vistos en la ciudad. Así procedieron años atrás con Anaxágoras, Diágoras y Protágoras, quienes sin más se retiraron de la admirada ciudad. Pero Sócrates no se quería ir. 431, el decreto de Dioptites que has recordado tú, Max. 431 es el mismo año en el que se inicia la guerra del Peloponeso. Justamente. Entonces, para evitar el mayor desmadre y desorden, se ven obligados a poner un decreto. Quien le falta el respeto a las leyes, quien falta el respeto a la autoridad por aquí por allá, lo procesamos por impiedad. Claro. Entonces, por ejemplo, Protágoras, que se oponía a todo lo que estaba pasando, y todos los demás, que Anaxágoras, que se había puesto a investigar sobre los cielos y por aquí por allá, todos, bueno, cargo, impiedad, se vayan, lárguense. Pero Sócrates no se quiere ir. Claro, claro. Al respecto, Fernando, hay que mencionar también, usted ya lo dio a entender, que estas condenas, estos juicios, claro, no puede decir, no, están ejecutando a un filósofo, o en fin, a un sabio, en verdad están condenando a un actor político. Claro. ¿Qué están haciendo? Para que se entienda bien, están condenando a alguien que ha tenido participación política. Anaxágoras y Pericles son un gran ejemplo, de eso yo voy a hablar más adelante, pero Sócrates, los discípulos de Sócrates, ¿quiénes son, por ejemplo? Está el famosísimo Alcibiades, ¿no? Alcibiades, ¿quién fue? Fue alguien que se enfrentó a la democracia ateniense. Así es. Y otros discípulos más que ha tenido que también han sido perjudiciales para la ciudad. Entonces, ¿quién ha sido el maestro de todos estos? Sócrates. Entonces, a él tenemos que eliminarlo, ¿no? Porque él imparte esas enseñanzas, ¿no? Entonces, es un juicio político.
Es un juicio École, altamente político. político y con mucho ingrediente, como él mismo dice, de envidia. Pero envidia, ¿a qué? Envidia a bienes materiales, a los zapatos que usa, a la ropa fina que usa, a los ungüentos deliciosos que se pone. No, envidia porque él es el más consecuente en su forma de ser, de vivir, es el más religioso de todos. Y lo que es más grave, se burla de todo lo demás. Más adelante, de hecho, él va a decir, no es que de las riquezas salgan la virtud, sino que de la virtud salen las riquezas, ¿no? Y al respecto, en este texto chiquito de Schopenhauer, él dice lo siguiente sobre Sócrates, ¿no? Sócrates, al contemplar ciertos artículos de lujo exhibidos para la venta, exclamó, ¿cuántas cosas hay que no necesito? Así es. ¿Se encuentra otra vez la ironía? O sea, hay tantas cosas, sí, pero que no necesito, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hay que no necesito? Hay muchas cosas que no necesito, ¿no? Pero justamente por esa pobreza también va a tener problemas con su esposa. Lo cual se ve reflejado en las películas que le han hecho. Yo he visto 2 películas sobre Sócrates, y en todas, pues, obviamente, la mujer le va a reclamar, ¿no? Porque, ya, mira, tú tienes amigos ricos que son jóvenes, apolíticos, pero tú sigues siendo un viejo pobre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ahí él menciona la virtud que él tiene, ¿no? Yo no les pido dinero, no les pido plata, ¿no? Ellos vienen a mí porque ellos me ven hacer esto, porque ellos ven que yo converso con las personas y son sus fans, son sus admiradores, ¿no? Y tratan de imitarlo. Pero no es que él esté dando plata, pues, no es que él esté pagando para que ellos vengan con eso, no es un sofista. Entonces, eso le da más valor incluso a la palabra que tiene Sócrates. Es que en el fondo, en esto que estás mencionando y la cita de Schopenhauer, ¿no? Y nada menos que Schopenhauer la hace, abre otra puerta para polémica, y más todavía en nuestros días, que puede fastidiar, puede molestar a las damas presentes, porque para los griegos, ¿no? Y la puesta en escena de la vida de Sócrates es que el hombre fundamentalmente es el que puede llegar muy lejos por los ideales, hasta abandonar casa, familia y desentenderse de los asuntos domésticos. En cambio, la mujer, de manera natural, no es porque sea menos inteligentemente, sino la mujer de manera natural es más dada a tener los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque ella, su preocupación, aparte de ser madre, es cuidar de ellos, darles de comer, preocuparse por el bienestar de ellos. Y la madre verdadera mata por sus hijos. Entonces, el hombre puede desentenderse por el ideal, por la búsqueda de la justicia perfecta. En cambio, la mujer, déjate de cosas y ven primero a darnos de comer a nosotros y después te ocupas de los demás. Eso es lo que está detrás de este asunto. Ahora, que por supuesto, como le he dicho, para hoy en día puede ser un tema sumamente polémico, pero que corre el riesgo de que a uno lo terminen quemando. Bueno, solamente hay que mencionar que son épocas distintas, ¿verdad? Son épocas, bueno, de esa muy tradicional, bastante tradicional, en la cual eso era lo más normal. No, pero Max, decir eso es querer salir, te estás poniendo posmoderno, Max, ¿ah? A los pocos días de que te den el grado de doctor ahí en Alemania ya te estás poniendo medio posmoderno. Evitas la polémica, ¿no? Porque la pregunta es, ¿sigue siendo el hombre y la mujer distintos en ese aspecto? Yo me refiero a esa, claro, es que ahora ya también las mismas convenciones sociales han cambiado, ¿no? Naturalmente hay una función que es natural, que todos entendemos, pero claro, en esa época, Jantipa, al menos, como se iba a entender, el mismo carácter que tenía ella, también era bien complicado, ¿no? Entonces, sí, claro, la mujer siempre va a querer los pies en la tierra, obviamente, pero tener a alguien como Sócrates a tu lado, o sea, aguantarlo y todo, ya también, o sea, la misma personalidad de la mujer ya ahí fue bastante difícil de tratar, ¿no? Casi como una Yolette así de Vallejo. Por eso que en la historia de la humanidad, fíjate, en la historia de la humanidad, el genio ruso hace que Lenin le proponga a Gorky que haga una novela donde la mujer se integra al movimiento. Porque mientras las mujeres no entren al movimiento, dejando de lado
sus preocupaciones domésticas por sus hijos y demás, no va a haber revolución proletaria. Y Gorky hace la madre. La madre, claro. Ujú. Ahí está el asunto. ¿Ve? Pero queda pendiente la polémica que puede ser motivo de diálogo, que repito, en nuestros días nos puede ocasionar pues que nos quemen vivos, ¿no? Porque hoy en día más bien se dice de plano que la mujer también está llamada a ocupar no solamente puestos, sino a encarnar ideales por aquí y por allá. Pero la pregunta es, ¿lo hará en la misma medida que los hombres? Cuando la mujer de manera natural va a cuidar de sus hijos, en primer lugar. Y eso lo dice Aristóteles, para oponerse al comunismo de Platón. La primera propiedad privada de los seres vivos y de los seres humanos es mujer, hijos y tierra. En ese orden. Pero decir esto, repito, es correrme el riesgo de que se me vea como no solamente anacrónico, sino monstruoso, porque estoy hablando de propiedad privada. Las damas aquí presentes pueden decir, la mujer no es propiedad de nadie. Claro, lo sustento, lo acepto, solo como cuestión de diálogo, de discusión filosófica, para los que no nos conocen, como miembros de Numen, los que son invitados hoy en esta aula abierta del grupo Numen. Justo es un diálogo para también comentar, ¿no? Claro. Si no hay más... A ver, Félix, ¿sí? No sé qué dice Natalie, no sé qué dice alguna de las damas presentes. Ya, ahora, Félix ya sabemos que Félix va a salir en defensa de su amada esposa. Y ya, porque ella debe estar al lado que lo escuche y lo va a agarrar a cacerolazos hoy día, si dice lo contrario. A ver, dale, Félix. Bueno, sí. Bueno, yo evito entrar al debate sobre la mujer. ¿No ves? Pero sí quería hacer mis comentarios acerca del texto mismo, ¿no? Al comienzo, para no desviarnos tanto, al comienzo, en el exordio que Max había leído al principio, yo pienso que ahí, claro, Sócrates muestra lo que en política siempre se hace, ¿no? Que es apelar a la falacia del hombre de paja. Seguramente todos recordarán acá, ¿no? Entonces, yo no ataco a la persona en sí misma, sino que me invento una persona con ciertas características de ese personaje que yo quiero herir, y entonces yo hablo en contra de ese hombre de paja que me he creado, ¿no? Y es lo que está diciendo Sócrates al comienzo, ¿no? Miren, yo he escuchado esto de mí, pero en verdad yo no soy así, esto es lo que ellos han creado, nada más. Y efectivamente, casi siempre se da en un aspecto político, porque en un aspecto familiar, en un aspecto amical, básicamente nos decimos la verdad y te digo tal como tú eres y todo lo que yo sé, ¿no? Pero en política no se tiende a decir eso, ¿no? En política uno tiende a tergiversar al otro para precisamente opacarlo, para denigrarlo y en todo caso, como en este caso quieren hacer, para denunciarlo, ¿no? Y obviamente para eliminarlo de la ciudad. Y esa es una primera cuestión acerca de la falacia de hombre de paja que acá Sócrates está sacudiéndose de ello, ¿no? Y en segundo lugar, la cuestión de la acusación. Claro, como son dos acusaciones, las acusaciones antiguas es la que recién estamos discutiendo, ¿no, Max? Porque en la discusión, en las acusaciones nuevas, es donde ya ahí lo van a acusar precisamente de acebella, ¿no? O sea, de que no cree en los dioses de la ciudad, ¿no? Eso creo que viene en la próxima sesión, ¿no lo sé, Max? Sí, eso viene en la siguiente escena, sí. Claro, ya. Entonces, en la primera está la cuestión, porque en la primera están diciendo, mira, si tú estudias las cosas celestes, o sea, si eres como los primeros filósofos, entonces necesariamente vas en contra de la ciudad, vas en contra también de las creencias normales que hay acá. También esto de investigar las cosas subterráneas y los cosas celestes, nuevamente refieren al aspecto cosmológico, ¿no? Y esto del argumento que hace más fuerte el argumento más débil y enseña las mismas cosas a otros, ya, esto es propio de los sofistas que se lo están denigrando, se lo están embaucando a Sócrates, ¿no? Por lo menos es lo que Platón quiere dar a entender. Y un tercer punto que quería comentar así rápido es la cuestión de si es una denuncia a Sócrates por cuestiones religiosas o por cuestiones políticas. Nosotros sabemos que es los dos, porque los dos es lo mismo. O sea, política y religión son lo mismo. Sin embargo, siempre que uno escucha debatir esta cuestión, siempre más bien tienden a tomar la interpretación que Platón nos quiere dar. Platón, no sé si más me permites adelantarme a la 31D. Ya. No me voy a adelantar mucho, solamente quiero leer un poquito nada más.
Sócrates ahí comenta de que él escucha una voz, el daimon, ¿no? Y precisamente porque escucha esa voz interior, él no se dedica a los asuntos públicos. Lo leo así rápido, dice, está conmigo desde niño, toma forma de voz y cuando se manifiesta siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me incita. Y dice, es esto lo que se opone a que yo ejerza la política. Y me parece que se opone muy acertadamente, en efecto. Sabed bien, atenienses, que si yo hubiera intentado anteriormente realizar actos políticos, hubiera muerto hace tiempo y no os habría sido útil a vosotros ni a mí mismo, ¿no? Y nuevamente, en ese apartado, en ese párrafo y en el segundo, en el que sigue, también sigue insistiendo en lo mismo, que él no tiene una visión política, más bien su cuestión es una visión más personal. Y incluso acerca de la justicia para él, por lo menos acá lo comenta, no es una cuestión pública, sino es una cuestión personal. Y lo dice, y lo leo nuevamente, dice, en efecto, no hay hombre que pueda conservar la vida si se opone noblemente a vosotros o cualquier otro pueblo y si trata de impedir que sucedan en la ciudad muchas cosas injustas e ilegales. Por el contrario, es necesario que el que en realidad lucha por la justicia, si pretende vivir un poco de tiempo, actúe privada y no públicamente. Entonces, claro, Platón está dejando claro, con esto que lo dice, que no es una cuestión política a la cual hay que acusar a Sócrates, sino es una cuestión de él, de su sabiduría interna, de su sabiduría personal. Sin embargo, como muy sabemos nosotros, este es un invento de Platón, porque en el fondo sí es una cuestión política. Solamente que Platón quiere dar la interpretación de que efectivamente no lo es, y es una cuestión impersonal, es una cuestión interior. Pero me parece ahí que, o sea, esta es una defensa que está haciendo Platón en cuanto a su maestro Sócrates, ¿no? Porque sí, como ustedes lo han comentado, hay una perspectiva política fuerte, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Gracias, Félix. Sí, en efecto, justamente tenemos no solamente el testimonio de Platón, sino también de otros apologistas, ¿no? Que también estaban en ese estado, ¿no? Jenofonte, por ejemplo. Y se comenta también que la actitud socrática, o sea, él ya sabía, ya tenía la idea de que iba a ser condenado a muerte, ¿no? Entonces dice, ya, entonces, ¿qué mejor manera de morir, ¿no? Porque voy a morir como un prócer. Entonces, y aparte me estoy haciendo viejo, ya tengo 70 años, entonces yo voy a ir a hablar, y más adelante lo voy a decir, no para defenderme a mí, sino para defenderlo a ustedes también, porque si me matan, van a hacerme a mí prócer. O sea, está en ustedes, ¿no? O sea, si me matan, yo gano. Y bueno, al final está jugando ese juego, ¿no? De que yo ya estoy mayor y me voy a ir de la mejor manera posible haciendo esta defensa que va a quedar en la historia. Él mismo lo reconoce, yo voy a quedar grabado y los que me están denunciando, ellos van a tener más bien ignominia. Y de hecho, tanto así, que de los que los denuncian, Méleto, Ánito y Licón, Méleto es ejecutado. Ánito es apedreado por los mismos atenienses. O sea, ellos se arrepienten luego y lo apedrean a Ánito. Licón se va, se escapa, ¿no? O sea, los mismos acusadores tuvieron así como la suerte de Judas, ¿no? Frente a Cristo. También. O sea, el mismo público los condenó, pero ya era muy tarde también. Para hablar sobre la voz y las cuestiones divinas, ya viene justamente esta tercera escena en la cual va a dialogar con Méleto. Y ahí viene la acusación actual, porque ya hemos leído, como Félix ha comentado, lo que es el exordio y las primeras acusaciones. Ahora lo que viene son las acusaciones actuales. A ver, Félix, Sí, corto nomás. una Sí. chiquita nomás. Sí, el profesor Fernando, en cuanto a la mujer, para no escaparme. El profesor Fernando dice, no, primero, como dice Aristóteles, es la mujer, luego el terreno y luego el campo, me parece, ¿no? Pero acá citando, el mismo Aristóteles citando a Hesíodo dice, y Hesíodo lo ha dicho muy bien en este verso, primero es la casa, no la mujer. Primero la casa, después la mujer y el buey arador. Y lo digo porque esta frase me ha impregnado mucho, así que primero la casa y luego la mujer. Bueno, eso no quiere decir. Vale. Primero la casa, porque tienes que tener casa para llevar a mujer, si no, ¿a dónde la vas a llevar? ¿Al parque? Así es. El orden de los humanos no altera el producto. Es necesario, de todas maneras. Paul, ya empezamos contigo, ¿eh? Paul va a ser el famoso poeta Méleto. Bueno, ya. Vamos con esta tercera escena. Vale, listo. Empezamos entonces. Esta es más pequeña que la anterior, pero también está súper cargada de información. Así que empezamos en 3, 2, 1 y ya.
Acerca de las acusaciones que me hicieron los primeros acusadores, sea esta suficiente defensa entre ustedes. Contra Méleto, el honrado y amante de la ciudad, según él dice, y contra los acusadores recientes, voy a intentar defenderme a continuación. Tomemos, pues, a su vez, la acusación jurada de estos, dado que son otros acusadores. Es así. Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Tal es la acusación. Examinémosla punto por punto. Dice, en efecto, que yo delinco corrompiendo a los jóvenes. Yo por mi parte afirmo que Méleto delinque porque bromea en un asunto serio, sometiendo a juicio con ligereza a las personas y simulando esforzarse e inquietarse por cosas que jamás le han preocupado. Voy a intentar mostrarles que esto es así. Ven aquí, Méleto, dime. ¿No es cierto que consideras de la mayor importancia que los jóvenes sean lo mejor posible? Sí, Sócrates, es cierto. Di entonces a estos, ¿quién los hace mejores? Pues es evidente que lo sabes, puesto que te preocupa. En efecto, has descubierto al que los corrompe, a mí, según dices, y me traes ante estos jueces y me acusas. Vamos, di y revela, ¿quién es el que los hace mejores? ¿Estás viendo, Meleto, que callas y no puedes decirlo? Sin embargo, ¿no te parece esto es vergonzoso y testimonio suficiente de lo que yo digo? ¿De que este asunto no ha sido nada objeto de tu preocupación? Pero dilo, amigo, ¿quién los hace mejores? Las leyes, Sócrates, las leyes. Pero no te pregunto eso, excelente Meleto, sino qué hombre, el cual ante todo debe conocer esto mismo, las leyes. Bueno, pues Sócrates, los jueces. ¿Qué dices, Meleto? ¿Estos son capaces de educar a los jóvenes y de hacerlos mejores? Sí, sí, claro, especialmente ellos. De ellos, todos, unos sí, otros no. Todos los jueces. Hablas bien, por era, y presentas una gran abundancia de bienhechores. ¿Qué pues? ¿Los que nos escuchan los hacen también mejores o no? También estos. ¿Y los miembros del consejo? También los miembros del consejo. Pero entonces, Meleto, ¿acaso los que asisten a la asamblea, los asambleístas, corrompen a los jóvenes o también aquellos en su totalidad los hacen mejores? También aquellos. Luego, según parece, todos los atenienses los hacen buenos y honrados, excepto yo. Y solo yo los corrompo. ¿Es eso lo que dices? Muy firmemente digo eso. Me atribuyes sin duda un gran desacierto. Contéstame, ¿te parece a ti que es también así respecto a los caballos? ¿Son todos los hombres los que los hacen mejores y uno solo el que los resabia? ¿O todo lo contrario? Alguien, solo o muy pocos los cuidadores de caballos son capaces de hacerlos mejores y la mayoría, si tratan con los caballos, los utilizan, los echan a perder. ¿No es así, Meleto, con respecto a los caballos y a todos los otros animales? Sin ninguna duda. Digas lo que digas tú o Anito, sería en efecto una gran suerte para los jóvenes si uno solo los corrompe y los demás les ayudan. Pues bien, Meleto, has mostrado suficientemente que jamás te ha interesado por los jóvenes y has descubierto de modo claro tu despreocupación. Esto es, que no te has cuidado de nada de esto, por lo que tú me traes aquí. Dinos aún, Meleto, por Zeus, si es mejor vivir entre ciudadanos honrados o malvados. Contesta, amigo, no te pregunto nada difícil. ¿No es cierto que los malvados hacen daño a los que están siempre a su lado y los buenos hacen el bien? Sin duda, Sócrates. ¿Hay alguien que prefiera recibir daño de los que están con él a recibir ayuda? Contesta, pues la ley ordena responder. ¿Hay alguien que quiera recibir daño? No, Sócrates, no hay nadie. Pues me traes aquí la idea de que corrompo a los jóvenes y los hago peores voluntaria o involuntariamente. Voluntariamente, Sócrates, sin duda. ¿Qué sucede entonces, Meleto? ¿Eres tú hasta tal punto más sabio que yo, siendo yo de esta edad y tú tan joven, que tú conoces que los malos hacen siempre algún mal a los más próximos a ellos y los buenos bien? En cambio, yo, por lo visto, he llegado a tal grado de ignorancia que desconozco incluso que si llego a ser malvado a alguien de los que están a mi lado, corro peligro de recibir daño de él. Y este mal tan grande lo hago voluntariamente, según tú dices. Esto no te lo creo yo, Meleto. Y pienso que ningún otro hombre. En efecto, o no los corrompo, o si los corrompo lo hago involuntariamente, de manera que tú en otro caso mientes.
Y si los corrompo involuntariamente por esta clase de faltas, la ley no ordena hacer comparecer a uno aquí, sino tomarle privadamente y enseñarle y reprenderle. Pues es evidente que si aprendo, cesaré de hacer lo que hago involuntariamente. Tú has evitado y no has querido tratar conmigo ni enseñarme, Meleto. En cambio, me traes aquí donde es ley traer a los que necesitan castigo y no enseñanza. Pues bien, atenienses, ya es evidente lo que yo decía, que Meleto no se ha preocupado jamás por estas cosas, ni poco ni mucho. Veamos, sin embargo, dinos, ¿cómo es que yo corrompo a los jóvenes? ¿No es evidente que, según la acusación que presentaste, enseñándoles a creer no en los dioses en los que cree la ciudad, sino en otros espíritus nuevos? ¿No dices que los corrompo enseñándoles esto? En efecto, Sócrates, digo eso muy firmemente. Por esos mismos dioses, Meleto, de los que tratamos, háblanos aún más claramente a mí y a estos hombres. En efecto, yo no puedo llegar a saber si dices que yo enseño a creer que existen algunos dioses, y entonces yo mismo creo que hay dioses, y no soy enteramente ateo ni declino en esto, pero no los que la ciudad cree, sino otros. Y es eso lo que me inculpas, que otros, o bien afirmas que yo mismo no creo en absoluto en los dioses, y enseño esto a los demás. Digo eso, que no crees en los dioses en absoluto. Oh, sorprendente, Meleto. ¿Para qué dices estas cosas? Luego tampoco creo, como los demás hombres, que el sol y la luna son dioses. No por ser jueces, puesto que afirma que el sol es una piedra y la luna tierra. ¿Crees que estás acusando a Anaxágoras, querido Meleto? ¿Y desprecias y consideras que ellos son desconocedores de las letras hasta el punto de no saber que los libros de Anaxágoras de Clasómenas están llenos de estos temas? Y además, aprenden de mí los jóvenes lo que de vez en cuando pueden adquirir en la orquesta por un dragma como mucho y reírse de Sócrates y pretende que son suyas estas ideas, especialmente al ser tan extrañas. Pero, oh, Meleto, ¿te parece a ti que soy así? ¿Que no creo que exista ningún dios? Bueno, ciertamente que no, por Zeus, de ningún modo. No eres digno de crédito, Meleto. Incluso según creo para ti mismo. Me parece que este hombre, atenienses, es descarado e intemperante. Y que sin más ha presentado esta acusación con cierta insolencia, intemperancia y temeridad juvenil. Parece que trama una especie de enigma para tantear. ¿Se dará cuenta ese sabio de Sócrates que estoy bromeando y contradiciéndome o le engañaré a él y a los más atenienses? Y digo esto porque es claro que este se contradice en la acusación. Es como si dijera, Sócrates delinque, no creyendo en los dioses, pero creyendo en los dioses. Esto es propio de una persona que juega. Examinen, pues, atenienses, porque me parece que dice eso. Tú, Meleto, contéstame. Ustedes, como les rogué al empezar, tengan presente no protestar ni si construyo las frases en mi modo habitual, ¿eh? ¿Hay alguien, Meleto, que crea que existen cosas humanas y que no crea que existen hombres? Que conteste, No, jueces, y que no proteste una y otra vez. ¿Hay alguien que crea que existen caballos y que crea que... ¿Hay alguien que no crea que existan caballos y que crea que existen cosas propias de caballos? ¿O que no existen flautistas y sí cosas relativas al toque de la flauta? No existe esa persona, querido Mérito. Si tú no quieres responder, te lo digo yo a ti y a estos otros, pero responde al menos a lo que sigue. Meleto, ¿hay quien crea que hay cosas propias de divinidades y que no crea que hay divinidades? no hay nadie. ¿Qué servicio me hace al contestar, aunque sea regañadientes, obligado por ellos? Así pues afirmas que yo creo y enseño cosas relativas a divinidades, sean nuevas o antiguas. Por tanto, segunda afirmación, y además lo juraste esto en tu escrito de la acusación, creo en lo relativo a las divinidades. Si creo en cosas relativas a divinidades, es sin duda de gran necesidad que yo crea que hay divinidades, ¿no es así? Si lo es, supongo que estás de acuerdo, puesto que no contestas. ¿No creemos que las divinidades son dioses o hijos de dioses? ¿Lo afirmas o lo niegas? Lo firmo, Sócrates. Luego, si creo en las divinidades, según tú afirmas, y si las divinidades son en algún modo dioses, esto sería lo que yo digo que presentas como enigma, y en lo que bromeas al afirmar que yo no creo en los dioses, y que por otra parte creo en los dioses, puesto que creo en las divinidades. Si a su vez las divinidades son hijos de dioses, bastardos nacidos de ninfas o de otras mujeres, se nos suele decir, ¿qué hombre creería que hay hijos de dioses y que no hay dioses?
Sería en efecto tan absurdo como si alguien creyera que hay hijos de caballos y burros, los mulos, pero no creyera que hay caballos y burros. No es posible, Meleto, que hayas presentado esta acusación sin el propósito de ponernos a prueba o bien por carecer de una imputación real de la que acusarme. No hay ninguna posibilidad de que tú persuadas a alguien, aunque sea de poca inteligencia, de que una misma persona crea que hay cosas relativas a las divinidades y a los dioses, y por otra parte, que esa persona no crea en las divinidades, ni dioses, ni héroes. Pues bien, atenienses, me parece que no requiere mucha defensa demostrar que yo no soy culpable respecto a la acusación de Meleto y que ya es suficiente lo que se ha dicho. Tratamos un asunto algo controversial, pero también súper interesante con respecto a creer en los dioses en el mundo antiguo. Bueno, al inicio de esta sesión ya Fernando les dio pues, una lectura de un texto que he comentado. Bueno, es un texto que comento otro texto. Pero el punto es el siguiente. Cada vez que se usa aquí el tema de creencia en los dioses, el verbo que se usa para decir creer es el verbo nomitzo, ¿sí? Es un verbo, es este verbo de acá, nomitzo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo esto y por qué simplemente no pasamos a otro tema y ya dejamos sobreentendido qué significa creer en los dioses? Es que es un tema que necesita tratarse con bastante seriedad al respecto. Cuando actualmente uno dice, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, o yo soy ateo, o yo soy creyente, esta idea de creer o no creer en Dios nos viene de la tradición judio-cristiana, ¿sí? Y eso lo aplicamos a todo tipo de creencias. Pero acá estamos en un mundo que no es un mundo judio-cristiano, ¿sí? Es un mundo antiguo, distinto, ¿sí? Estamos en ciclos anteriores a que aparezca pues la figura del Cristo, en fin. Y no estamos hablando también de un pueblo hebreo o judío, ¿no? Estamos hablando de los griegos. Nomitzo en griego quiere decir reconocer. O sea, más que creer, es reconocer. Para creer, en el modo que nosotros usamos la palabra, hay otros verbos. Pero nomitzo, ¿sí? Que está relacionado también con el nomos, ¿sí? Con otras relaciones también legales, tiene que ver con reconocer. Entonces, cada vez que acá se está hablando de esta acusación de que yo no creo en los dioses, se está diciendo que él no reconoce a los dioses. Y esto tiene sentido porque ya lo han dicho acá también Fernando y Félix. En este mundo, la política y la religión están sintetizadas en un solo gran elemento, ¿no? No creer en los dioses, ¿qué significa no creer en los dioses? No reconocer. ¿Y qué significa no reconocer a los dioses? Significa no reconocer los fundamentos de la ciudad. Y por eso es tan grave la acusación. No es porque él no cree en Dios, como hoy uno puede decir, no, yo no creo en Dios. No, es porque no está reconociendo la ciudad. Es porque no le estás dando el lugar que tiene que tener la ciudad, porque es el lugar donde todos vivimos. Todos respetamos a la ciudad, todos tenemos normas acá, todos nos comportamos según lo dicen las leyes, ¿no? Las sagradas leyes. Entonces, si tú no reconoces a los dioses de la ciudad, tú no reconoces a la ciudad y por lo tanto tú puedes ser cualquier cosa aquí y eso no lo vamos a permitir. Porque para toda sociedad tradicional, hay un orden y hay un caos. El orden está dentro del círculo, el caos está fuera del círculo. Y por eso cuando buscan expandirse también siempre es a partir de un centro que se expande, ese es el orden. Lo que está fuera de este orden es el caos, es lo desconocido, es lo otro. Entonces, al Sócrates ser denunciado por impiedad, es por impiedad cívica religiosa. Es decir, está siendo condenado porque él es un sujeto incómodo para la ciudad. Porque no cree en la ciudad, no cree en las leyes de la ciudad, no cree en los dioses que le dan esa potencia a las leyes de la ciudad. Si uno en la antigüedad juraba por Zeus, y si yo no reconozco a Zeus, entonces no tiene sentido lo que estoy jurando, ¿no? Y ya para cerrar con este tema también, reconocer a un dios no significa que tú le des, bueno, perdón, cuando uno dice yo creo en Dios, uno dice ya, pues, ¿no? Esto creo en la existencia del Dios, ¿no? Pero el reconocimiento no tiene nada que ver con la existencia, ¿sí? Una cosa es que los dioses sean, y otra cosa es que tú los reconozcas. O sea, el hecho de que yo reconozco o no reconozco un Dios, eso no va a implicar que el ser del Dios deje de existir, por así decirlo. O sea, eso no implica que no exista este Dios. O sea, el Dios está ahí. La cosa es si uno lo reconoce o no lo reconoce. Sí, ese es el punto que quería dar también, porque a veces no se entiende bien esto de creencia, ¿no?
Por eso, más que creencia, entendamos como reconocimiento, ¿sí? Nomitzo es el verbo que se usa. Si usaría el verbo pisteuo, por ejemplo, pisis, en fin, eso ya tiene que ver más con una creencia religiosa, pero acá se está usando el nomitzo, el verbo de reconocimiento. Bueno, es una acusación grave y también se ha hecho referencia a Anaxágoras. Y acá ya viene el comentario de Anaxágoras. Anaxágoras y Pericles. Pero, Max, si me Fernando, permites, si me sí, permites, claro. claro, solo como una mención, ¿no? Porque esto da pie a una cuestión más detallada, más pulida. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Que el verbo es nomitzo, que es reconocer, ¿no? Pero el reconocer lleva a la creencia. ¿Mm? Ujú. ¿Qué es creencia? La creencia o creencias son fenómenos psicológicos. Y las creencias, como fenómeno psicológico, está constituida de varias partes. La primera es la actitud de creer, que llamamos el creer. 2, el contenido de la creencia, lo creído, el objeto de la creencia, la referencia externa de la que se hace verdadera o falsa, y la relación entre el contenido y el objeto de la creencia. Para decirlo en breve, la creencia es lo psicológico, lo mental. Pero esa creencia que hace que uno tenga una vivencia psicológica mental, ¿parte de qué? Del reconocer que hay algo fuera. Claro. Del reconocer que hay algo fuera. Entonces, en el mundo griego, ellos reconocen que hay algo fuera. ¿Ah? Y tienen la particular convicción que eso que está fuera, que es lo divino, se muestra a través de la palabra. ¿Te acuerdas? La relación que explica Heidegger sobre logos y legei, que solamente hay en la lengua griega. O sea, la plena confianza que al hablar, en nuestro hablar, se muestra lo divino. Ahora, por supuesto, ¿quiénes hablan de lo divino? No cualquier churrupaco, ni tampoco en cualquier circunstancia, sino entre gente especial y 2, en circunstancias especiales, en diálogos filosóficos, donde se hace uso en el mayor nivel de la lengua, de la palabra. Y en esa palabra que invoca a lo que se reconoce, hay la plena confianza que se muestra aquello de lo que se está hablando. Y en eso se cree. No solamente es el puro reconocer, sino el reconocimiento lleva a la creencia necesariamente. Sí. Por eso es el tema de cuando se traduce el lenguajes antiguos, es un tema. Es reconocimiento-creencia, sí, pero hay que ubicarnos en el contexto político-religioso para tener esa mirada, ¿no? Ya, está bien. Reconozco y creo. Exacto. Sí, no es solamente creer, es también reconocer. Ese es el punto al que quiero llegar. Genial. Solo un poquito más, nada más, que parecería pues anecdótico, pero también es una pequeña muestra de ya cómo se va perfilando Platón. Cuando dice, ¿no? ¿Tú crees que cuando habla de los caballos, ¿no? ¿Son muchos los que hacen mejor un caballo o son pocos? Obviamente van a ser pocos, dice él, ¿no? Esto está acá. Claro. Solo muy pocos son los capaces de hacer mejor a esta raza. Imagínense, si solamente son muy pocos las personas que pueden hacer mejor a los caballos y otros animales, imagínense para los seres humanos, ¿no? O sea, en verdad los maestros de verdad son poquísimos. Aquellos que pueden hacer mejores el alma del ser humano, en este caso estamos hablando ya de la psique, ¿no? Del todo el ser humano, van a ser siempre pocos, ¿no?
Ahora, el tema con Platón es que él, como se reconoce que es un superior, él va a demostrar, bueno, va a dejar ese legado de decir, yo te voy a hacer mejor. ¿Sí? Ese es el tema también con él, ¿no? Siempre hay que tener cuidado porque, claro, Platón está dentro de un proyecto. Platón está en una misión, ¿sí? Y acá Sócrates también está en una misión. Es una misión divina la que tiene él, ¿no? Por el oráculo, en fin. Pero Platón también tiene su propia misión, ¿no? Y acá Sócrates, pues, está siendo parte, está que lo absorbe a él, ¿no? ¿Y cuál es el peligro? Pues que cuando uno tiene una misión divina, ya nada te importa, ¿no? No me importa morir porque yo sé que tengo la verdad conmigo, ¿no? ¿Sí? Alá Akbar, ¿no? O sea, yo puedo matar por mi Dios, yo puedo hacer lo que quiera por mí, y Platón también, ¿no? Yo tengo la verdad revelada y ya, pues, ¿no? O sea, ¿qué me vas a cuestionar? Así que también siempre cuidado con Platón, no es que sea inocente nada de lo que él escribe. Ok. Vamos entonces a la última escena. Esta escena también es fabulosa, ¿sí? También más tiempo para hablar sobre esto de la misión, en fin, de la misión socrática en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la misión que tiene, no? Interesante. A ver. Acá voy a necesitar la ayuda otra vez de esta voz que aparece por ahí, así que atenta a la voz. A ver, empezamos entonces. 3, 2, 1, ya. Lo que yo decía antes, a saber que se ha producido gran enemistad hacia mí por parte de muchos, sepan bien que es verdad. Y es esto lo que me va a condenar, si me condenan. No Meleton ni Ánito, sino la calumnia y la envidia de muchos. Es lo que ya ha condenado a otros muchos hombres buenos y lo seguirá condenando. No hay que esperar que se detenga en mí. Quizá alguien diga, ¿No te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación tal por la que ahora corres peligro de morir? a este yo mi vez le diría unas palabras justas. No tienes razón, amigo, si crees que un hombre sea de algún provecho, si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de morir o vivir, sino al examinar solamente y obrar si hace cosas justas o injustas y actos propios de un hombre bueno o de un hombre malo. De poco valor serían, según tu idea, cuántos semidioses murieron en Troya y especialmente el hijo de Tetis, el cual ante la idea de aceptar algo deshonroso, despreció el peligro hasta el punto de que cuando, ansioso de matar a Héctor, su madre, que era diosa, le dijo, según creo así como, hijo, si vengas la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor, tú mismo morirás, pues el destino está dispuesto para ti inmediatamente después de Héctor. Él, tras oírlo, diseñó la muerte y el peligro, temiendo mucho más vivir siendo cobarde, sin vengar a los amigos, y dijo, que muera yo enseguida después de haber hecho justicia al culpable, a fin de que no quede aquí yo junto a las cóncavas naves, siendo objeto de risa, inútil peso de la tierra. ¿Crees que pensó en la muerte y en el peligro? Pues la verdad, es lo que voy a decir, atenienses. En el puesto en el que uno se coloca, porque considera que es el mejor o en el que es colocado por un superior, allí debe ser un grado permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna más que la deshonra. En efecto, atenienses, yo oraría indignamente si después de haber permanecido como cualquier otro en el puesto que me asignaron los superiores designados por ustedes para comandarme en Potidea, Antífolis y de León, y habiendo afrontado allí el peligro de morir, ahora que el Dios, según he creído y aceptado, me da este puesto de vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás, abandonaría mi puesto por temor a la muerte o cualquier otra cosa. Sería indigno y realmente alguien podría con justicia, sí, traerme ante el tribunal diciendo que no creo que hay dioses por desobedecer al oráculo, temer la muerte y creerme sabio sin serlo. En efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que uno sabe, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser lo más reprochable? ¿Cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Yo, atenienses, también quizá me diferencio en esto de la mayor parte de los hombres, y por consiguiente, si dijera que soy más sabio que alguien en algo, sería en esto,
en que no sabiendo suficientemente sobre las cosas del Hades, también reconozco no saberlo. Pero sí sé que es malo y vergonzoso cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, sea un dios o un hombre. En comparación con los males, que sé que son males, jamás temeré ni evitaré lo que no sé si es incluso un bien. De manera que si ahora ustedes me dejaran libre, no haciendo caso a Anito, el que dice que o bien era absolutamente necesario que yo no hubiera comparecido aquí, o que puesto que he comparecido no es posible no condenarme a muerte, explicándolos que si fuera absuelto, sus hijos, poniendo inmediatamente en práctica las cosas que Sócrates enseña, se corromperían todos totalmente. Y si además me dijeran, Ahora, Sócrates, no vamos a hacer caso a Anito, sino que te dejamos libre, a condición, sin embargo, de que no gastes ya más tiempo en esta búsqueda y de que no filosofes, y si eres sorprendido haciendo aún esto, morirás. sí, en efecto, como dije, me dejaran libre con esta condición, yo les diría, yo atenienses les aprecio y les quiero, pero voy a obedecer al Dios más que ustedes, y mientras tenga aliento y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortarlos y de hacer manifestaciones al que con ustedes me vaya encontrando, diciéndole lo que le acostumbro. Mi buen amigo, si no ateniense de la ciudad más grande, más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio, no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad, y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Si alguno de ustedes discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar y examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé, que tiene menos lo digno de más y tiene mucho lo que vale poco. Haré esto con el que me encuentre, ya sea joven, viejo, forastero, ciudadano, y más con los ciudadanos por cuanto que son más próximos a mí en cuanto a origen. Pues esto lo manda el Dios. Sépanlo bien. Yo creo que todavía no os ha surgido mayor bien en la ciudad que mi servicio al Dios. En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadir a jóvenes, a viejos, a no ocuparse ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma, ni con tanto afán, a fin de que ésta sea la mejor posible, diciéndoles, no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud las riquezas y todos los otros bienes, tanto privados como públicos. Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, estas serían dañinas. Pero si alguien afirma que yo digo otras cosas, no dice verdad. A esto yo añadiría, atenienses, hagan caso o no, Anito, déjenme o no libertad en la idea de que no voy a hacer otra cosa aunque hubiera de morir muchas veces. No protesten, atenienses, sino manténganse en aquello que les supliqué, que no protesten por lo que digo, sino que me escuchen, pues incluso van a sacar provecho escuchando, según creo. Ciertamente, les voy a decir algunas otras cosas por las que quizás van a gritar, pero no lo hagan de ningún modo, por favor. Sepan bien que si me condenan a muerte, siendo yo cual digo que soy, no me dañarán a mí más que ustedes mismos. En efecto, a mí no me causarán ningún daño, ni Méleto, ni Anito. Cierto que tampoco podrían, porque no creo que naturalmente esté permitido que un hombre bueno reciba daño de otro malo. Ciertamente podrá quizá matarlo, desterrarlo, quitarle los derechos ciudadanos. Este y algún otro creen quizá que estas cosas son grandes males. En cambio, yo no lo creo así, pero sí creo que es un mal mucho mayor hacer lo que es hasta ahora. Intentar condenar a muerte a un hombre injustamente. Ahora, atenienses, no trato de hacer la defensa en mi favor, como alguien podría creer, sino en su favor. No sea que al condenarme cometan un error respecto a la dádiva del Dios para ustedes. En efecto, si me condenan a muerte, no encontrarán fácilmente, aunque sea un tanto ridículo decirlo, a otro semejante, colocado en la ciudad por el Dios del mismo modo que junto a un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano. Según creo, el Dios me ha colocado junto a la ciudad por una función semejante, y como tal, les despierto, les persuado y les reprocho, uno a uno. No cesaré durante todo el día de posarme en todas partes. No llegarán a tener fácilmente otro semejante, atenienses, si me hacen caso y me dejan vivir. Pero quizá irritados, como los que son despertados cuando cabecean somnolientos, dan un manotazo, me condenarán a muerte a la ligera, haciendo caso a Anito.
Después pasarán el resto de la vida durmiendo, a no ser que el Dios, cuidando de ustedes, les envía a otro. Comprendan por lo que sigue que soy precisamente el hombre adecuado para ser ofrecido por el Dios a la ciudad. En efecto, no parece humano que yo tenga descuidados todos mis asuntos y que durante tantos años soporte que mis bienes familiares estén en abandono. Y en cambio, esté siempre ocupándome de lo de ustedes, acercándome a cada uno privadamente, como un padre, un hermano mayor, intentando convencerles de que se preocupe por la virtud. Y si de esto tuviera provecho o cobrara un salario, al hacerles estas recomendaciones tendría alguna justificación, pero la verdad es que incluso ustedes mismos lo ven. Aunque los acusadores han hecho otras acusaciones tan desvergonzadamente, no han sido capaces, presentando un testigo, de llegar a su vergüenza al afirmar que yo alguna vez cobré o pedí a alguien una remuneración. Ciertamente yo presento, me parece un testigo suficiente de lo que digo, mi pobreza. Listo, listo. Ya llegamos a la mitad del diálogo. Ya acá Sócrates ya está cada vez más poseído, ¿sí? Él está en una misión divina. Nada lo va a parar. Así digan, me van a matar, no me importa. No me pueden hacer daño. Yo estoy más allá de eso, ¿sí? Es más, y la muerte todavía. ¿Qué es esto de la muerte? ¿No? Todos creen que es el mayor de los males, pero ¿quién conoce la muerte? En efecto, entre nosotros, ¿quién conoce la muerte, no? Por eso los griegos van a tener que morir antes de morir también, ¿no? ¿Acaso la muerte es el mayor mal? ¿En serio la muerte es el mayor mal? Si no sabemos nadie, ¿vamos a tenerle miedo a la muerte? Bueno, tener miedo a la muerte y decir que es un mal es ser sabio sin serlo, dice él, ¿no? Entonces, por eso yo no tengo ningún reparo en decir lo que digo, dice Sócrates, ¿no? Estoy en una misión, tengo un servicio, este es un servicio que hago al Dios, y yo no cobro por eso. De hecho, soy el mayor bien para la ciudad de Atenas. Soy como un tábano, ¿no? Soy un pequeño insecto que hincan ahí. Y acá, esta expresión cuando dice, estoy en servicio al Dios, ¿no? Quizás acá también no se nota porque el texto está traducido, ¿sí? Pero cuando dicen, estoy en servicio al Dios, ¿sí? Esta palabra para designar servicio, en griego quiere decir también servicio de remero, ¿sí? De remero, el que rema, ¿no? Como un marino. Entonces te pone en la imagen esa persona que está llevando a alguien en una barca, ¿no? Ese es el servicio que yo hago, ¿no? Estoy ahí remando porque estoy dando, acá está, estoy dando este servicio al Dios, ¿no? Esta es la palabra que utiliza. ¿Qué sería, no? Y acá viene lo que les comenté también, ¿no? O sea, más que riquezas, busquen virtud. Ese es mi mensaje, ¿no? Busquen la virtud, busquen la arete. De la virtud vienen las riquezas, ¿no? O como dirían los cristianos, ¿no? Todo lo demás viene por añadidura. Busquen primero la virtud y todo lo demás vendrá por añadidura, quizás podría decir Sócrates. Pero no se preocupen tanto por las riquezas, ¿no? Al final eso también se va a acabar. Pero la virtud ya es algo que también es algo trascendente, ¿no? Bueno, y el último también parece ya la despedida que hace, ¿no? Va a ser difícil que encuentren a alguien como yo, dice él, ¿no? Va a ser difícil que encuentren a alguien como yo. Yo estoy acá molestándolos, pero soy un bien para ustedes, ¿no? Y si el Dios si el Dios se preocupa, si el Dios quiere cuidar de ustedes, va a enviar a otro, ¿no? Y acá me acordé, pues, también de las palabras que están en el texto bíblico, ¿no? Cuando Jesús también comenta, en fin, que ya han venido varios, de todos los han matado, bueno, quizás el ser último, en fin. Acá Sócrates yo veo así, siento que él está haciendo la imagen de un profeta, ¿no? Que es un profeta, el que habla en voz de, ¿no? Él es la voz de Dios hablando, ¿no? La voz de este Dios desconocido. Sócrates está en una misión profética aquí. Y casi como él no van a encontrar otro, y en efecto, ¿no? Luego de que Sócrates fallezca, toda la revolución que ocurre ahí, ¿no? Impresionado por Platón y todo lo demás que lo sigue. Así que, bueno, hasta ahora estamos viviendo las consecuencias de este juicio a Sócrates, ¿no? De hecho, en la antigüedad se le consideraba como una especie de Cristo a Sócrates por estas palabras precisamente, porque se parecen mucho a las palabras, ¿no?, que están en los evangelios. Pero Nietzsche nos viene también a refrescar un poco de cómo ha sido, ¿no? Claro, Sócrates lo podemos tener como un gran maestro, pero también ha sido una persona que ha llevado al espíritu griego trágico a la decadencia. Entonces también hay que ver esa parte, ¿no? No hay que dejarnos simplemente llevar por una versión, sino que en este caso hay que también ver los otros aspectos, ¿no? Sócrates sí, es virtuoso y todo, pero también tenía esa enfermedad de querer encontrar cosas así, bien razonadas, ¿no? Respuestas claras y precisas, ¿no? Y eso pues mató a la tragedia en primer lugar, ¿no?
Bueno, en fin, ¿qué comentarios tienen ustedes? ¿Qué les parece acá la misión socrática? Fernando. Sí, pero ese anuncio de después pasaréis el resto de la vida durmiendo, a no ser que el Dios, cuidándose de vosotros, os enviara a otro. Dice, yo, como tábano, los he venido a despertar, a que se den cuenta que es más importante ser virtuoso, respetando reglas, leyes, que entregarse a la búsqueda de los bienes materiales. Lo mismo que nos está sucediendo hoy en día. Pero Platón, el autor de esta obra, está preparando el terreno para él, para Platón. Dice, va a enviar a otros. Ese otro va a ser el joven Platón, que luego va a ser maduro y escribirá la República y demás. Que él es el que va a venir a dar la pauta para arreglar la sociedad a la manera como él ha concebido, que es muy cercana al judeocristianismo. Por eso la sospecha de que estamos ante un gran escritor, que por supuesto como genio ya pensó la trama a largo aliento y la está haciendo por capítulos, pues. Ojo con eso. Porque más adelante, al final, cuando ya se despida, ¿cierto? Cuando se despida, también les advierte, le va a decir, vendrán otros después de mí, y que a ustedes los van a juzgar. ¿Quién es ese otro? Es él, pues, él y los filósofos que pretende y está seguro de formar, que como sabemos, ya se van a ir, ya se va a ir moldeando en la República, el hombre perfecto, y Platón se va mostrando como el padre de la utopía, del totalitarismo y demás. Y que, por supuesto, llegaremos a esas lecturas bajo tu guía, Max, ya el próximo año, ¿no? Quién sabe si tú en Alemania o cerca a nosotros, pero seguiremos contigo ya en esos textos. Claro, sí, de hecho agradezco la participación porque me dan el espacio de repasar, o sea, es un ganar-ganar, ¿no? Porque repaso textos antiguos, aprendo más cosas, las comparto, ustedes también dan su retroalimentación, entonces, este es un buen sitio, creo, para hacer. Pero insisto, ahí es, mira, el genial Platón que está preparando está preparando el terreno para que aparezca él. Juan Bautista anunciando a Cristo. Claro, claro, como el que remata. Él remata lo que había empezado Sócrates. Ahora, por supuesto, en la versión de Platón, porque hay los otros seguidores, que son los que no se comentan. Anito, que son Antístenes y Diógenes, que son los maltratados en la historia. El de la fama va a ser Platón. Pero también hay los otros que también siguen la huella de Sócrates a su manera. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién verdaderamente siguió la huella que dejó Sócrates? Claro. Sí, por eso le decía que luego de la muerte de Sócrates va a haber todos los diferentes discípulos socráticos incluso entre ellos van a pelearse, ¿no? Claro. Es como la partición de la iglesia, así, ¿no? Ahí, claro, cada quien tiene su verdad y la va a defender. Pero también es importante ver la imagen que pone, ¿no? O sea, yo soy un enviado del Dios. Y por lo que se sabe de Sócrates, o sea, él en efecto tenía esa peculiaridad de sospechar de que en efecto este hombre era excepcional, ¿no? Era excepcional. A pesar de, claro, Nietzsche también reconoce que es excepcional a pesar de todo eso, pero un personaje así como él, difícil de encontrar en la filosofía. Sí. Ya para terminar, si no hay otros comentarios aparte, buscando también dentro de la misma tradición filosófica, ¿quién podría haber tenido una especie de similitud con este Sócrates, ¿no? Que tiene una misión divina, que tiene un daimon que le habla? Si encontré una figura muy interesante, acá se las comparto, es de Tommaso de Campanella, no sé si ustedes lo conocen. Él también tuvo un juicio, y él también, él mismo dice, ¿no? Que, acá les leo, dice, bueno, está en inglés, cuando algún mal
se presenta ante mí, estoy en el hábito, ya sea despierto o dormido, y escucho una voz, la cual me dice claramente, campanela, campanela. Algunas veces escucho otras voces y las atiendo, no importa qué, y no veo nada, y descubro que no hay nadie. Seguramente es un ángel, o quizás un demonio, un espíritu, un genio, quizás, tal cual acompañaba a Sócrates. ¿Sí? Entonces, estas figuras que dicen escuchar voces, ¿no? Uno por eso ya está loco, ¿no? Pero un loco no hace todo lo que estas personas han hecho también, pues, ¿no? Entonces también esa es la gran diferencia. Bueno, amigos, la siguiente sesión ya vamos a entrar a la parte final, y también hay más comentarios interesantes, ¿no? Porque Sócrates dice que también él va a predecir lo que va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué es esto de cuando alguien muere puede predecir el futuro? O sea, ¿esto en qué se sostiene, no? Vamos a verlo ahí, que hay toda una tradición al respecto, ¿no? Que te dice que, en efecto, cuando el alma está pronta a la muerte, puede ver lo que va a ocurrir, ¿no? Eso y otras cosas más que van a pasar en la siguiente sesión. Bueno, entonces, hasta acá dejamos el diálogo, voy a dejar de grabar, ¿sí? Y luego quedamos ya en la sobremesa, en un momento. Gracias, Ernestina, gracias a ustedes, de verdad, por participar. Presencia hace que esto tenga más sentido.